Hoy nos acompañan María Belén Arroyo, editora política de la revista Vistazo y coautora del libro Rehenes. Este domingo también está con nosotros Pedro Donoso, consultor político, es el director general de la firma ICARE. Y completa este panel Paolo Moncagata, decano del Colegio de Ciencias Sociales de la Universidad San Francisco de Quito y coeditor del informe Barómetro de las Américas publicado por la POP. Gracias por estar con nosotros un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Esta mañana vamos a revisar la papeleta electoral que prácticamente se ha configurado luego de que ayer sábado concluyeran los procesos de democracia interna en las diferentes fuerzas políticas del país. 8 binomios participarán en los comicios express del próximo domingo 20 de agosto en un ambiente político que, a pesar de su corta duración, encierra demasiada incertidumbre y lecturas cruzadas. ¿Por dónde debemos comenzar este análisis? Pues bien, Claudia Roura nos muestra un primer panorama. Carlos, por primera vez en la historia reciente se elegirá un binomio presidencial para completar 18 meses de gobierno y así dejar atrás 2 años de la pugna de poderes más destructiva de las últimas décadas. Hasta el próximo martes se inscribirán las 8 candidaturas que han surgido en un atropellado proceso de democracia interna en partidos y movimientos políticos, que más que corrientes ideológicas se han comportado como agrupaciones de alquiler. Veamos. Al menos 16 organizaciones lanzarán a la presidencia de la República a 8 candidatos para gobernar el país hasta mayo del 2025, fecha en la que debía concluir el mandato de Guillermo Lasso, quien, neutralizado por una descarnada crisis política, cerró la asamblea y convocó a elecciones anticipadas. Con la nominación en Manabí del binomio Luisa González-Andrés Arauz, el correísmo puso en marcha su principal objetivo político: revisar los juicios de Rafael Correa y traerlo de vuelta. La pretendida devolución de los derechos políticos de Jorge Glass confirma que el control de la justicia es fundamental para la revolución ciudadana. Junto a González también estarán ex candidatos Yacu Pérez, por fuera de Pachacutic, y Javier Hervás, quien ya no tiene el apoyo de la ID. A Jan Topic apoyan Jaime Nebot, Lucio Gutiérrez y Jimmy Jairala, entusiasmados por sus dotes de soldado legendario y millonario de las telecomunicaciones. Regresa otro apellido conocido, Daniel Noboa Acín. El ex legislador e hijo del magnate bananero tendrá su debut este 20 de agosto, al igual que Bolívar Armijos, ex representante de las juntas parroquiales. Finalmente competirán Otto Sonnenholzner, uno de los 4 vicepresidentes de Lenín Moreno. Lo cobijan Suma Avanza y la Izquierda Democrática en crisis. Y Fernando Villavicencio, fiscalizador del correísmo y el asambleísta que cuestionó el fondo y la forma del juicio político que obligó a Lasso a llamar a la muerte cruzada. Son 8 rostros que intentarán llegar a la segunda vuelta de octubre y gobernar un país sumido en una gravísima ola de criminalidad que deberá hacerle frente al fenómeno del Niño y evitar así que estos 2 eventos dañen la economía que se recuperaba de la pandemia. Visto así el panorama, Carlos, ¿qué le espera al Ecuador con estos candidatos? Inicias el debate. Gracias, Claudia, por esas primeras aproximaciones. Y empezamos este debate con Paolo Moncagata. Muy buenos días. Paolo, con estos binomios, ¿es posible anticipar cómo será el comportamiento del electorado? Por ejemplo, ¿vamos o no vamos a caer en una suerte de péndulo esta vez? Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Buenos días a Pedro y Belén. Un gusto estar aquí y un saludo a la audiencia también. Es difícil hablar de un péndulo en el comportamiento del electorado, cuando en realidad el electorado en el Ecuador no vota en su mayoría por razones ideológicas. ¿Ya? Por lo tanto, no podemos hablar de que pasaremos de un gobierno de derecha a un gobierno de izquierda. Podríamos ver un péndulo de algún sentido, de alguna manera. ¿Correísmo, anticorreísmo, por ejemplo? Pasar de un correísmo a anticorreísmo. Sin embargo, mi apreciación personal es que esta será una elección muy parecida a la que tuvimos en el 2021, donde hay una fuerza importante que es la del correísmo, que probablemente pasará a la segunda vuelta. Habrá bastante dispersión en otros candidatos en la primera vuelta, y en la segunda vuelta lo que se verá es lo que ya se vio en el 2021, una coalición anticorreísta
conformada por fuerzas ideológicas muy heterogéneas que se enfrenten a ese anticorreísmo. Sobre cualquier otro candidato, ¿no es cierto? Sí. Bien, bueno, tenemos aquí una primera percepción, Pedro Donoso, y en ese sentido, empezamos a hablar con la Revolución Ciudadana. ¿Cómo parte el binomio Luisa González-Andrés Arauz? ¿Qué nos puede decir ese binomio? Antes de contestar la pregunta, primero, buenos días, Paolo, Belén, Carlos, Claudia. Te hemos hecho madrugar el día de hoy. Totalmente. Sí. Creo que es importante, digamos, antes de centrarnos en los jugadores, creo que el análisis debería tener para mí tres dimensiones, ¿no es cierto? Los equipos, ¿no es cierto? La cancha en la que se juega finalmente y la dinámica de la campaña electoral. Creo que es fundamental, digamos, ¿no? Y frente a eso, ¿no es cierto? Y para contestar la pregunta, claro, el binomio además súper esperado, con una expectativa, ¿no es cierto? Sobre expectativa, ¿no es cierto? Parte de, por ejemplo, cifras interesantes que lo publicó Perfiles de Opinión el 3 y 4 de junio, por ejemplo, ¿no es cierto? Luisa Maldonado es de las candidatas que menor reconocimiento tiene, de acuerdo a esta encuesta. Luisa González, exactamente, ¿no es cierto? De acuerdo a esta encuesta, finalmente, Luisa González tiene 39.97% de reconocimiento, es decir, es muy bajo el reconocimiento. Mucho más lo tiene Arauz, digamos, ¿cierto? Pero más allá de eso, si nosotros analizamos la dinámica, esta va a ser una campaña, creería yo, o podría ser una campaña, ¿no es cierto?, en donde se le haga mucho más fácil a los movimientos que tuvieron una gran victoria el 5 de febrero. Es decir, que tienen estructura, está calientito eso. Para nosotros está calientito en la metodología que nosotros usamos de análisis, está caliente, pero no solo eso, sino que tienes estructura, tienes capacidad, digamos, de llegar a un electorado, pero además tienes, por ejemplo, Pachacuti y Revolución Ciudadana, más de 4 millones de votos, y sumados tienen más de 2.000 millones, digamos, en presupuesto de las, digamos, autoridades que ganaron. Y eso es fundamental. Ahora, tú hablabas de un nivel de reconocimiento bajo todavía de Luisa González. ¿Qué otro candidato tiene niveles similares? ¿Tienes esos porcentajes? Bueno, digamos, está como en dos pelotones, ¿no es cierto? Si me voy al mayor, de acuerdo a esta encuesta de Perfiles de Opinión, repito, Yacu Pérez es el candidato que más reconocimiento tiene, raya en el 96%, ¿no es cierto? Y de ahí viene un pelotón que menos, digamos, reconocimiento tiene, ¿no es cierto? Villavicencio. Villavicencio, Luisa González, finalmente, Bolívar Armijos es el candidato que menos reconocimiento tiene si utilizamos esta encuesta como base, ¿no? Perfecto, bien. Entonces, María Belén Arroyo, ¿qué lecturas nos deja la convención de ayer en Manabí y del cuestionable comportamiento del juez de Yaguachi, por ejemplo, como para empezar a precisar ya lo que pasa en la Revolución Ciudadana? Gracias, Carlos. Buenos días a los panelistas y a tu amplia audiencia. Buenos días, gracias por conectarse. Justamente, me parece que ayer mucha gente estaba en vilo viendo lo que pasaba en esta convención de Puerto Viejo, y yo extraigo por lo menos un par de lecturas que me parece importante tener. Siento que hubo una línea argumental ayer que tiene que ver en el sentido de reconocer y legitimar a Jorge Glass como una víctima de esta persecución política. Lawfare es el vocablo que usa la Revolución Ciudadana, y en segunda instancia preparar el camino para un relevo, justamente partiendo y estando de acuerdo con lo que dice Pedro, de que Luisa González tiene escaso reconocimiento en la población, pese a que la hoja de vida de ella es tremendamente potente como una servidora de la Revolución Ciudadana. Es que el resto no le conoce, pero ha sido una asambleísta. Entonces, entendería yo que el artilugio tiene que ver con posicionar el relevo y hacer esta transferencia del liderazgo hacia 2025, no al 2023. O sea, ¿pero qué significa eso? Es decir, que, el liderazgo de Luisa González hacia 2025. Sí, ¿asumirían que no ganaría esta vez, dices tú? Posiblemente esta es la apuesta que se está haciendo. Yo pienso, y aquí se ha hablado ya, lo más probable es que el candidato del correísmo pase a segunda vuelta. Yo ya dejo en duda de que gane en primera vuelta, y creo que estaremos de acuerdo. Es bastante improbable un triunfo de la tendencia en primera vuelta, pero al menos pasará a segunda vuelta. ¿Qué paradigma se impuso en esa candidatura? No tanto la afinidad ideológica, sino la lealtad. La lealtad. Y sin embargo está transfiriendo el recambio de liderazgo. Tú has hablado de transiciones de liderazgo, de lealtad, y yo te quiero plantear un tema, y quizás podríamos conversarlo los tres aquí. ¿Qué queda en el tema de la ética pública? Es decir, ¿cómo entender o cómo meter dentro del tema de la campaña electoral, de estrategia política, de espectacularidad, como decían ayer, todo eso, el tema de la ética pública? Es decir, llega un juez que se le ocurre quitar los derechos, devolverle los derechos políticos a Glass, y aquí no ha pasado nada. O sea, el señor salió de la cárcel, todavía está con una libertad provisional, podríamos decir así, no ha pagado las sanciones que le ha puesto el Estado, y el señor ahora hasta quería ser candidato. Es uno de los elementos que confirma que la institucionalidad está en mora.
La legitimidad de las organizaciones políticas está puesta en duda. Todas están deslegitimadas desde mi punto de vista este momento y no se salva de este análisis, para mi percepción, la Revolución Ciudadana en tanto en cuanto hace esta jugada tan bien estructurada que a día seguido se da este recurso por parte de un juez y no olvidemos lo importante que fue esta metida de mano durante estos 10 años de la Revolución Ciudadana en la justicia. Perfecto. Se hablaba de un pago de favores, hoy los estamos viendo y creo que ese es un elemento tan claro y diáfano como lo planteas, debe ser visto por la ciudadanía. El componente de ética pública, lo que ocurrió el viernes y sábado con Jorge Glass, ¿cómo debe analizarse? No solo dentro de la estrategia electoral, lo que significa el correísmo, sino también en el debate institucional, pero que me parece como grave. Yo quiero llevar finalmente a la cancha en la que se va a jugar esta campaña, Ajá. ¿no es cierto? Que es una guerra política abierta interfunciones. Es decir, Ya. nunca se ha visto algo así, ¿no es cierto? La Fiscalía contra el Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura contra el Consejo de Participación Ciudadana, es decir, es una guerra abierta y ahí se va a desarrollar la campaña. Ahora, me parece súper importante, ¿no es cierto?, el señalar este abuso, ¿no es cierto?, de los recursos constitucionales, que no es el monopolio de la Revolución Ciudadana. Lo han hecho todos. Claro. Lo hizo el señor Fausto Murillo, apoyado por el gobierno para mantenerse en el Consejo de la Judicatura. Lo ha hecho absolutamente todo el mundo. Y un poco lo que dice María Belén, es decir, eso demuestra el deterioro institucional que nosotros estamos viendo, que va a pasar factura en la gobernabilidad. ¿Y eso de eso se va a hablar en la campaña electoral o no hay tiempo para eso? Yo creo que Pedro? no se habla de eso, ¿no? Mario Riorda dice las campañas electorales de América Latina son referéndums emotivos, digamos, un poco lo que decía Paolo, ¿no es cierto? Es decir, no tiene mucho que ver ese análisis muy profundo. Además, recordemos que a la larga esta es una campaña electoral absolutamente corta y yo creo, y lamentablemente creo, ¿no es cierto?, que será una campaña monotemática, ¿no? Una campaña monotemática donde podemos hablar de ética pública, Paolo, en función de lo que ha ocurrido. Es tan corta, coincido con Pedro, que no habrá espacio para hablar de ética. Volveremos a los temas importantes para el país en esta coyuntura. El tema de seguridad ya se está viendo que es el tema crucial para el elector y para los candidatos también. Y volveremos a esa relación personalista entre el elector y los candidatos, ¿no? Hablar de ética pasa a un segundo plano. ¿Y hablar eso de no se corrupción. fija en los barómetros en los que tú has participado con mucha fuerza? Por ejemplo, ese tema no está dentro de lo que ustedes recogen normalmente cada año. Totalmente. Mira, yo tengo aquí los resultados del Barómetro de las Américas, que para quienes no conocen esto es probablemente la encuesta más válida que se hace en el Ecuador y en América Latina cada 2 años. La preocupación sobre seguridad, voy a hacer una comparación entre el 2018 y el 2023, porque el 2021 fue un año anómalo por la pandemia, ¿verdad? En el 2018, el 15% de la gente decía que su preocupación principal, que el problema más grave para el país era la inseguridad. En el 2023, en la misma encuesta que fue levantada entre febrero y marzo de este año, el 49% de la gente dice que la inseguridad es el problema más importante. Por primera vez sobrepasa al tema económico, al tema de desempleo, al tema de falta de subsidio, o sea, de fondos para poder sobrevivir en el día a día, ¿no? ¿Y eso qué significa entonces? ¿Que quien hable de seguridad será quizás el candidato que mayor atención capte? Es que ¿O que todos los presidentes todos los candidatos tienen que estar abocados a eso? Todos van a hablar de seguridad ahora. Ahora, no es lo mismo hablar de seguridad desde una perspectiva del matón mercenario, sin mencionar nombres todavía. Todavía. Pero que desde una perspectiva más social. Todos se verán obligados a topar este tema de una manera u otra. Antes no lo habían hecho. ¿Y qué pega más, hablar desde el lado del matón o desde el lado de la política social en este momento? Yo me temo que pega más hablar desde el lado del matón, del ¿Por qué? modelo Bukele, que parecería estar ganando mucha popularidad en Latinoamérica en general. O sea, parecería que este es un modelo que ha funcionado en El Salvador. Mucha gente que no conoce todos los detalles de lo que ocurre en El Ya. Salvador piensa que es así y está ganando mucha Perfecto. popularidad y por eso muchos candidatos se están montando a esta camioneta. Bien, nos vamos a un primer corte comercial luego de escuchar estas primeras reflexiones aquí en Políticamente Correcto. Con estas primeras reflexiones vamos a una pausa comercial. Recuerde que estamos en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Regresamos enseguida con más.
Seguimos en Políticamente Correcto. María Belén Arroyo, a ver, este momento, Pablo nos decía hace un rato en el bloque anterior que la inseguridad o la seguridad será el gran tema de debate. Pero la principal fuerza política del país o la primera minoría política del país habla de una constituyente. ¿Es el momento para hablar de una constituyente? ¿Les cuadra los tiempos y los intereses al correísmo en ese sentido? Me parece que al hacerlo no está sintonizando con la necesidad de la mayoría y Paolo nos acaba de dar unas cifras sumamente decidoras. Como nunca, desde el regreso a la vida democrática en 1979, me atrevo a decir que es la inseguridad el principal hecho de preocupación, porque si tú no tienes empleo, que es la preocupación clásica, o te falta el dinero, pero si te roban algo, o no puedes salir a trabajar, tienes miedo de salir temprano a tu sitio de trabajo, yo creo que eso va a marcar el mensaje, el posicionamiento, y quien esté ofreciendo algo distinto de eso, posiblemente es porque sabe que tiene seguidores que van a avalar esa propuesta, pero en mi perspectiva no está sintonizando con lo que la mayoría de la gente está pidiendo, Carlos. ¿Por qué? Porque la gente sabe qué se pretende hacer con una constituyente. Efectivamente, yo pienso que hay que comparar con el 2006, hablando de este tema. No nos olvidemos, en 2006 Rafael Correa llega como un candidato antisistema, sin candidatos, sin listas para la Asamblea, tenía un proyecto político. Tenía un proyecto claro que era llamar a esta constituyente, cambiar todas las reglas de juego. Hoy estamos viviendo en ese sentido ciertas similaridades. A saber, se está hablando de una constituyente ¿para qué? Para el cambio de reglas de juego, ¿de qué tono o con qué fines? Pero eso en el 2006 sí pegaba, sí calaba. Exacto. Ahora no se sabe. Hoy, yo pensaría que también hay una tendencia en el elector por hartazgo, por cansancio, por insatisfacción con la democracia, que lo ha medido muy bien mi colega, el compañero de la derecha, mi compañero de panel. De la derecha a derecha. De la derecha de este panel. Insatisfacción con la democracia es uno de los motores de la cotidianidad en el ecuatoriano. ¿Eso qué quiere decir? Que también puede ser un momento de una elección antisistema. No sé si ustedes coinciden, pero es traumático que, siendo constitucional, estamos siendo llamados a las urnas cuando ya fuimos a las urnas a elegir autoridades en febrero. Pero además estamos viendo unas organizaciones políticas que son prácticamente están llenándose de candidatos oportunistas de ocasión para Lo que estamos viendo es que hay una necesidad de los partidos políticos por meter a alguien para cumplir su rol. Efectivamente. Sí. Paolo, en ese sentido, ¿qué podemos decir de este espacio de constituyente del que se está hablando? ¿No debemos darle mucho interés? ¿O cómo entender eso? Ese es el interés principal del correísmo, ¿no? Ya. Y sabemos cuál es el objetivo final. O sea, la constituyente al final de todo lo que les permitirá es hacerse nuevamente con cargos importantes, con organismos de control y devolver a Rafael Correa al Ecuador, que parecería ser el objetivo principal del correísmo. No creo yo personalmente que sea una preocupación importante para el electorado que está fuera del correísmo, para el electorado que no sea correísta. Entonces yo diría que para una 3/4 partes del electorado, este tema de la constituyente no es un tema crucial, no es un tema principal. Pedro, Paolo hablaba en el bloque anterior del tema de seguridad como un gran tema, ¿no es cierto? ¿Cómo lo están mirando las diferentes fuerzas? Por ejemplo, y en el corte hablábamos de que en el mismo correísmo puede haber una izquierda conservadora, una izquierda más progresista. ¿Qué sale ahí de lo que ocurrió en Manabí? Pero hablemos del tema de la inseguridad, ¿no es cierto? Igual, regreso a esta encuesta de perfiles de opinión, ¿no es cierto? De acuerdo a perfiles de opinión, 7 de cada 10 personas plantean, ¿no es cierto?, como la problemática principal el tema de la inseguridad. Y eso podría provocar que esta campaña sea monotemática, ¿no es cierto? Sí. Quizás por el tema del Yasuní y por el tema de Quito sin minería también hay un clivaje interesante, extractivismo, ambientalismo, y pueda marcar otra temática también. Sin embargo, lo que es interesante ver es que la inseguridad, si bien es un problema mayoritario, no puede ser tratado, no debería ser tratado en todas las regiones por igual. Es decir, yo creo que la inseguridad en la Amazonía
debería ser tratado de alguna manera y en la costa debería ser tratado de otra manera, ¿no es cierto? Y las campañas podrían entender aquello. El tema de la constituyente me parece que es un tema supremamente interesante, más allá que la gente no va a votar por una constituyente, pero es fácil, ¿no es cierto?, utilizar esa herramienta para decir los problemas que vivimos ahora se resuelven con una constituyente, y yo creo que ese va a ser el tono de campaña del correísmo finalmente, ¿no? Y 18 meses sí nos da para, o sea, en este periodo que se debe completar hasta los 2025 sí nos da como para meternos en una constituyente que ganaría el correísmo. Es que en el Ecuador nos da siempre para todo, ¿no? Es decir, yo no me sorprendería que en 6 meses volvamos a las urnas para, digamos, votar por una constituyente. Sí, es puede que, soltar granizo, entonces. Claro. Si es que se dan las condiciones, ¿no es cierto? Ya. Pero para mí, la nueva disputa de este año y medio, porque además es supremamente interesante, vamos a elegir presidente y vicepresidente y asambleístas, ¿no es cierto? Pero empieza la campaña de año y medio para el 2025. Es decir, este va a ser un año transicional, evidentemente. Pedro, ¿podremos decir que este presidente que vamos a elegir hoy es un presidente de transición, es decir, por las condiciones que vive el país, que se agotará en 18 meses como le pasó a Lazo? ¿O podría ser un presidente de 5 años y medio? ¿De qué depende? Depende de que haya una buena gestión finalmente, pero si nosotros regresamos a ver la cancha... Pero perdón, o sea, fenómeno del niño, la inseguridad que es complicado de derrotar y una crisis fiscal que podría darse puede triturar a cualquier presidente. Pero además, Carlos, esos son los tangibles, digamos. Ajá. Esto es supremamente importante y yo siempre repito, 9 de cada 10 ecuatorianos se sienten pesimistas del presente de acuerdo a perfiles de opinión en esta última encuesta. Solo 1 de cada 10 cree en el Estado. Ya. La guerra política que estamos viendo, la desinstitucionalización, la gobernabilidad. Para mí el gran tema a futuro, no en el corto plazo, sino a largo plazo, es la gobernabilidad. Vamos a ver, o podríamos ver, ¿no es cierto?, una asamblea atomizada, pero regresemos a ver lo que yo siempre repito, a los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? El alcalde del PAN, por ejemplo, ¿no es cierto?, ganó con 6 votos de diferencia con su segundo. El alcalde de Yaguachi con 197 en un padrón electoral de 40.000. ¿Qué quiero decir con esto? Que, digamos, la dinámica política está fragmentada. La gobernabilidad es el gran asunto futuro, ¿no? ¿Y puede ser un presidente de año y medio o de 5 años y medio? Sí, evidentemente, es muy difícil que haya una buena gestión. Quiero dar unas cifras, por ejemplo, del tema económico, ¿no es cierto? El ex ministro Marco Flores publicaba unas cifras que son absolutamente escalofriantes. Ya no se necesita 7.577 millones, ¿no es cierto?, para cubrir el déficit, sino ahora 9.000. ¿No es cierto? La producción petrolera, por ejemplo, ha caído, ¿no es cierto? En el 2021 era, digamos, 100.000 barriles más que lo que estamos viviendo ahora. Para rematar esta idea, ¿un presidente de año y medio o un presidente de 5 años y medio, María Belén? Gran enigma en la medida que sepa sintonizar con algo, y estoy de acuerdo con Pedro. ¿Cuál es el tema de fondo? En cuestión de 4 años, pronóstico pesimista, 6 años, pronóstico optimista, Ecuador dejará de ser un país petrolero. ¿Qué quiere decir? Que los ingresos principales del Estado van a ser absolutamente afectados. Esto, con miras a un proyecto político, la Revolución Ciudadana, que se sustenta en un gasto público sumamente fuerte, oneroso y en propuestas clientelares, ¿qué le augura si no va a tener esos recursos? Perfecto. Entonces, de eso, la pregunta que tú estás haciendo está atravesada la respuesta por esta variable que creo que no se analiza. Que tiene que ver con la consulta, pero entonces, ¿presidente para año y medio o para 4 años, para 5 años y medio? Yo creo que algo que no se ha mencionado es que tiene que ver también con quién se ha elegido o elegida presidente. En términos de si tiene una asamblea que le permita gobernar. Porque si tenemos a un presidente, como ha sido el caso de Guillermo Lasso, que tuvo una asamblea en contra desde el primer día, vamos a seguir de transición en transición. Va a ser un periodo de 1 año y medio de un presidente o presidenta que... por eso digo, depende de quién. Bien. Si es la presidenta correísta, probablemente tenga una asamblea que le permita mucho más gobernar y posiblemente Hablemos... hablemos de una presidencia más larga. Pero además, perdón, Carlos. Pero me ahí voy está a un la corte clave. comercial. Sí, hablamos de eso luego del corte comercial. Claudia. ¿Qué le espera al Ecuador con estos candidatos? Seguimos con el análisis luego del corte aquí en Políticamente Correcto. Quizás no resulte provechoso ubicar a los precandidatos a la presidencia de la República bajo el eje tradicional de izquierda y derecha para ver a qué electorado quieren llegar.
En estos comicios anticipados, más bien podríamos hablar de los ejes temáticos que han posicionado o cómo en función de estos se producirá la disputa política. Partamos del eje correísmo-anticorreísmo, arraigado en Ecuador al menos desde 2013 y que ahora está representado por la candidata a la Revolución Ciudadana Luisa González en un extremo y Fernando Villavicencio en el otro. Es claro que Otto Sonnenhösner y Yacu Pérez se ubican en el anticorreísmo, pero sus propuestas abarcan varios temas más. Aquí se anticipa el fraccionamiento de esta parte del electorado, donde también entra Javier Hervás. En cambio, el candidato Jan Topic del PSC le es indiferente esta división política. Sus detractores lo ponen cerca del correísmo, lo mismo que a Bolívar Armijos. Ellos, junto a Daniel Noboa con fuerza en la costa, podrían disputarse la misma cantera de votos del correísmo. Ahora bien, Topic ha posicionado la idea de mano dura en la política de seguridad y volviéndolo un eje del debate electoral. A este tema han plegado Villavicencio con una visión más amplia del combate a las mafias y a la corrupción, mientras que el correísmo, Yacu Pérez y Javier Hervás hablan de inseguridad, pero desde causas estructurales como la inequidad y el abandono estatal. Yacu Pérez sigue en modo ambientalista y se abandera de la consulta del Yasuní, también de causas sociales y políticas de género, que seducen al correísmo, sobre todo de la sierra. En este sector también se ubica el propio Hervás, que en 2021 ya se apropió de la agenda de los jóvenes. Como Hervás es un candidato de clases medias, disputará estos temas y ese electorado con Sonnenhösner y Villavicencio. Por lo que para las elecciones del 20 de agosto se puede ver que Armijos querrá tener parte de los votos del correísmo, cantera que la compartiría con Jan Topic y Daniel Noboa, que a su vez entrarán en una disputa de electores con Otto Sonnenhösner, quien puede fraccionar los votos de Fernando Villavicencio y Javier Hervás, que a su vez podría captar la atención de los votantes de Yacu Pérez, que, sin duda, también puede conquistar los votos correístas. En síntesis, un confuso mapa electoral dibujado en 360 grados. Carlos, continúas con el debate. Gracias, Claudia, por esa explicación. Pero, Donoso, a ver, tú habías quedado en dar un remate final a la idea de la constituyente en el bloque anterior. Sí, lo que planteaba finalmente es que la constituyente es el interesante factor que podría, ¿no es cierto?, acabar con esta incertidumbre de un gobierno de año y medio. Es decir, quizás la estrategia del correísmo es vamos a una constituyente para que no haya año y medio de gobernabilidad, de gobernanza, ¿no es cierto? Y haya, digamos, un periodo completo, ¿no es cierto? Pero ahí, ¿está sólido el correísmo en este momento o estamos viendo fracciones? Se demoraron mucho en escoger a Luisa. Se demoraron mucho. Luisa González, Arauz estaba ahí, quizás como el candidato del correísmo de la sierra. Yo no tengo mucha capacidad, digamos, ahorita con los números de poder lanzar finalmente algún tipo de proyección de si el correísmo le va bien o le va mal. Creo que se le va a hacer mucho más fácil que para otras tiendas políticas, digamos, hacer campaña por el factor que habíamos analizado, ¿no? Entonces, me parece que es fundamental entender eso y es fundamental entender también el tema del cuadro que acabamos de ver, ¿no? Yo soy como muy reacio a meter en la trituradora del correísmo y anticorreísmo todo. Por eso, claro, por eso había que desglosar y meter ya otros frames. Sí, otras por ideas. ejemplo, para mí los clivajes históricos del Ecuador siguen estando ahí, digamos. Para mí, el correísmo, anticorreísmo, si bien yo concuerdo con Pablo, ¿no es cierto?, puede marcar finalmente un tema de votación, pero es un clivaje mentiroso, porque hay clivajes no resueltos. El extractivismo ambientalismo, por ejemplo, ¿no? Exacto. Es decir, ahorita Hervás no puede salir a ser ambientalista cuando ya hay papeletas sobre la mesa, ¿no es cierto?, cuando ya hay un proceso eleccionario, que creo que va a complejizar mucho más el tablero electoral. Pero en ese sentido, ¿el ambientalismo sí es un tema que va a pegar en estas elecciones, arrastrado por la consulta necesariamente, o la gente está pensando en otra cosa? Yo creo que necesariamente por la consulta podría ser que sea un tema sobre la mesa, a pesar de que finalmente dije que uno de los riesgos es que esta campaña sea monotemática, que todos hablen de inseguridad finalmente, ¿no? Claro. Pero creo que por la obligación todo candidato va a tener que responder la pregunta de sí o no Yasuní, sí o no minería en Pichincha. Ya, perfecto. Paolo, ¿todos estos candidatos terminan como en un círculo quitándose uno a otro votaciones? ¿Podríamos anticipar eso? Es difícil decirlo. Hay clivajes. Yo sigo defendiendo que el clivaje, sobre todo en la segunda vuelta, va a ser el clivaje correísta-anticorreísta. Hay el clivaje costa-sierra, que va a seguir siendo un clivaje histórico e importante, que desapareció en cierta medida durante la presencia de Rafael Correa en el gobierno, pero que ha vuelto a cobrar importancia.
Y es interesante que el correísmo más bien está tratando de recuperar esto, o sea, su fortaleza, o no recuperar, sino de conservar su fortaleza en la costa, ¿no? Yo dudo que el clivaje ambientalista, extractivista sea de gran importancia para las próximas elecciones. Pienso que los temas de seguridad y de economía superan con Perdón, creces el ¿y tema eso le puede golpear a Yacu Pérez esta vez? Porque yo digo, Paulo, si nosotros hacemos historia, vemos que a Ehlers en su segunda candidatura no le fue bien, a Roldós, a León Roldós en su segunda candidatura no le fue bien, a Gutiérrez en sus siguientes candidaturas no les ha ido bien, y a Lasso en su tercera candidatura casi no le va bien en la primera vuelta. Sí. Entonces podríamos decir, ¿puede ocurrir lo mismo con ellos o no? De acuerdo. Yo creo que a Yacu Pérez y me atrevo a vaticinar esto, yo creo que a Yacu Pérez le irá mucho peor en esta elección que en la elección pasada. ¿Por qué? Primero porque no tiene el apoyo explícito de Pachacutic. Si bien mucha gente, mucho del electorado de Pachacutic terminará votando por Yacu Pérez, no tiene ese respaldo de las élites de Pachacutic, por llamarlas de alguna manera. Además, la coyuntura es distinta. Mucha de la gente que terminó votando por Yacu Pérez en la elección del 2021 era gente que sí tenía algún interés en el medio ambiente, en valores progresistas, por llamarlos de alguna manera, pero hoy tiene otras figuras que van a competir por esos valores. Pero tenemos una consulta, esta consulta no nos obliga a definirnos Sí. y a volver una fiesta ambientalista esta campaña. Pero hay que ver cuánta gente está involucrada en esa fiesta. En realidad, a la gente a la que le preocupa el medio ambiente como problema principal del país en el Ecuador, todavía es poca. O sea, ¿puede perder la consulta? ¿Puede ganar el no en la consulta? O sea, Sí, sí, tranquilamente, ¿le ves tú? claro que sí. Entonces, ¿cómo entender este país que, María Belén, tú decías que en 4 años puede ser post-petrolero? Ya no será un país petrolero. Bueno, no lo digo yo. En las audiencias ante la Corte Constitucional hubo esta audiencia para definir el tema de si cabía o no la consulta para dejar el petróleo bajo la selva en el bloque 43 ITT. Y uno de los amicus curiae es el doctor Carlos Larrea de la Universidad Andina, y él presentó estudios que en el escenario bien pesimista te dicen en el 2027 se acaba el petróleo, Ecuador deja de ser un país netamente pero exportador. no por la consulta, dices tú. No. Más allá de eso. Ya, Más allá ok. de eso, y por eso planteo que el debate debe dirigirse hacia allá, porque efectivamente la capacidad esta que tenemos en Ecuador es de decir, estamos mal, estamos deprimidos, estamos en mala situación, cambiemos todo, como si la calentura estuviera en las sábanas. Eso nos pasó en el 2006. Cambiemos las reglas de juego a ver si mejora todo. Y quizás la lección ahora es que es al revés. Definamos cuáles son los grandes temas a discutir en grueso. Para mí el principal es este. Si la plata viene del petróleo y se va a acabar, ¿de qué presidente estamos? ¿De qué viabilidad presidencial independientemente del sello y el rostro que tengamos en Carol de Ningún presidente va a poder sostener un buen gobierno si se le quedan 1.200 millones fuera anualmente por no explotar el Yasuní. No estoy hablando de la consulta del Yasuní. Pero Y a ese creo- agravante adicional, pues, María Belén. Hay ese agravante, y esa coyuntura debe hacernos discutir en serio cuál es el futuro postpetrolero, nos guste o no la extracción del petróleo. No estoy diciendo que me guste o no me guste. Ya. Más allá de eso, la gran discusión es de dónde van a venir los recursos para que un Estado administre, para sacar de la pobreza a tanta gente, si es que no tenemos lo que alimentó la vaca gorda de la Revolución Ciudadana, que fue el petróleo, que fue los altos precios hasta 2014, el interés de China. Y ustedes recordarán, cuando hubo el declive, es que cayó en declive también el proyecto político, y sin embargo hoy mantiene la organización, la estructura, la hegemonía. Perfecto. Y está pensando en el recambio. Volviendo un poco, Pablo, si Pachacutic no es, o sea, si Yacu no tiene en este momento la plataforma de Pachacutic y Pachacutic está en ciernes, ¿por quién va a votar Pachacutic? Se dividirá entre Yacu, algún porcentaje obviamente, algún porcentaje también votará por la candidata correísta. Y el resto, el remanente, votará por Otto Sonnenholzner,
incluso por Villavicencio. Pachacutic es un conglomerado bastante heterogéneo Claro. también. ¿Cómo va ese Pachacuti que ese momento no tiene candidato y que tú decías es el dueño de, según las elecciones del 5 de febrero, como de 1 millón de votos, ¿no? Un poco menos, digamos, la Revolución Ya. Ciudadana es la que más tiene. Tiene Pero, 2 millones. Ajá. digamos, me parece supremamente interesante, claro, además, entender. Nosotros mestizos no entendemos del mundo indígena, entonces es como más complejo, es mucho más, digamos, horizontal, es mucho más disciplinado, ¿no es cierto? Habrá que ver, y esa es la medición que me parece supremamente interesante, a dónde irán esos votos, ¿no es cierto? Y sobre todo la apuesta que le hacen, me imagino que es finalmente a la Asamblea y empezar para mí la campaña de Leonidas Issa finalmente al 2025, que es, digamos, donde hay que regresar a ver. No hay que descartar también que Pachacutic finalmente es uno de los... O quizás algunos de sus actores han propuesto también una constituyente, entonces ahí podría tener, digamos, como dos empujes, ¿no es cierto? Pero creo que lo más interesante de este proceso eleccionario es que ahorita se está resignificando, ¿no es cierto?, como en todas las elecciones en el Ecuador, pero ahora con más profundidad, el concepto del outsider, ¿no? Es decir, ya a Hervas no le avanza ser outsider porque ya no lo es. Ya no lo es. Ya Cuperes Y se tampoco lo es. desgastó ¿no es Hervas, cierto? ¿no? Evidentemente, porque además Lazo lo acusó de evasión de impuestos. Es decir, ¿cuál es ahora el gran outsider? Es la resignificación del concepto, porque como siempre en todas las encuestas, ¿no es cierto?, 43.48% de los ecuatorianos quieren votar por alguien nuevo finalmente. Ahí está para mí la resignificación de quién es el ¿Y outsider. quién es el outsider? Topic. Hay que ver finalmente, porque O eso sea, se traduce en no votos. no es gratuito decir el outsider es Topic. No, porque todo el mundo quiere ponerse la camiseta del outsider. Esa es la disputa de la resignificación. ¿Otto podría ser un outsider? Esa es la disputa de la resignificación. ¿Qué significa ser outsider? Esa es la ¿Nuevo dis- de cara o nuevo de propuesta? Es que esa es la disputa de la resignificación. ¿Ya? Es decir, ¿por qué va a votar finalmente el electorado? Ahí vamos a ver que en este proceso, ¿cuál fue la resignificación de ese concepto? En los últimos años lo que hemos visto es que el outsider ha sido, cambiando este significado del que habla Pedro, traducido, no valiéndonos del origen anglo del término. Traducido al español, lo que hemos visto ha sido oportunistas, que también empieza con O. Oportunistas que nos Outsider es venden. oportunismo. A ver, hay autores que dicen que desde el 2012 empezó el colapso del sistema de partidos. ¿Y qué ha pasado? Que ha venido alguien, un rostro nuevo, diciendo yo no tengo pasado político, yo estoy limpio, soy impoluto, revísenme, tengo 0 experiencia en política, por tanto vengo a renovar. Y se ha vendido como el outsider. Hoy, a la luz de la historia, podemos decir han sido oportunistas. Creo que el desafío de este proceso es que los ciudadanos exijamos que se nos presenten con la camiseta de outsider y poder descifrar cuáles son los oportunistas y quiénes tienen las propuestas, digamos, de fondo Claro. para este momento histórico que puede ser, está visto como 1 año y medio y puede ser una transición y sin embargo, si nos equivocamos, nos puede llevar al precipicio. Ya, pero ahí entonces el outsider es, mejor dicho, un outsider de propuestas, un outsider de caras. ¿Cómo entender eso? Precisamente. Si estamos hablando de que un pastel, un cuarto ya tiene más o menos definido por quién va a votar. Estamos hablando de las 3/4 partes del pastel, que serían el grueso de electores. Están viendo este rato no ideologías y nunca Ya. lo han visto, de acuerdo a Vamos. Paolo. Están viendo rostros, caras y Bien. van a ver propuestas que se puedan sembrar en un tiempo tan corto que es atípico, particular, que tiene que tener una contundencia y ahí el desafío mayor, poder entender que no votemos por oportunistas, que se vendan Perfecto. como outsiders. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Recuerde que también estamos en vivo en ecuavisa.com, donde puede visitar el micrositio de Políticamente Correcto para ver este y todos los programas. Hacemos una nueva pausa y volvemos con más del análisis. Seguimos en Políticamente Correcto. María Belén Arroyo, 8 semanas de campaña electoral y prácticamente un mes más que Lazo nos puso en este problema de escoger un presidente en elecciones express. ¿Este es un episodio, este es un momento ideal para un outsider o necesita también un outsider construirse en más tiempo? Justamente, excelente pregunta. Este momento en que tenemos que tomar esta decisión express, la campaña realmente, el tiempo de campaña son días. Claro.
la construcción del outsider sí demanda más tiempo. La pregunta es si quien estuvo en el 2021 con la camiseta de outsider hoy tiene legitimidad para mantener la camiseta o ya se tiene que retirar la camiseta. La Claro. pregunta es si esas nuevas personas que están irrumpiendo en la papeleta hoy, una de las cuales ya entró con un discurso de seguridad que algunos les llamarán populismo penal, otros dirán demagogia penal, es o no el outsider. Realmente creo que desde mañana se va a entender quién es el que está comprendiendo que sí se posiciona como el candidato. No me gusta la palabra outsider y lo dije ya lo expliqué. Yo lo miro como un oportunista, pero yo siento que tiene chance el candidato que se venda como antisistema, anti-establishment o el que viene a renovar y el que marca distancia con la clase política, que yo también percibo y ustedes lo han documentado con estudios, Paolo. La gente está cansada de los políticos. ¿Y quién hace el sistema en este momento en Ecuador? De los candidatos, o sea, de las fuerzas políticas que tenemos. Por ejemplo, ¿Luisa González hace parte del sistema? Luisa González, en tanto en cuanto viene de una asamblea, y es más, ayer a media hora de que ya se la había designado vía esta convención, de que se mencionó que ella era la presidenciable, salieron a la luz sus votaciones en febrero de 2022 en este tema de aborto por violación, y eso a muchos en redes sociales obligó a decir, ella es la representante de la izquierda conservadora, vamos a decir, pero entendemos que al representar el 1/4 del electorado arranca con potencia. Pero, Donoso, ¿Villavicencio es otro candidato del sistema? Sí, por supuesto. Ya, Por supuesto, es el que más del sistema es. Pero yo quiero volver al tema... Entonces sí cabe la reflexión que hace María Belén, es decir, no es una elección para los candidatos del sistema, sino los antisistemas. Digamos, los números podrían decirnos ahorita que sí, ¿no? Esta cifra que yo lanzo, ¿no es cierto?, de perfiles de opinión, 43.48% votarían por alguien nuevo que siempre es del proceso del outsider, ¿no es cierto?, en las elecciones ecuatorianas. Pero, sin embargo, aquí hay un fenómeno súper interesante que es del outsider, ¿no es cierto? El éxito de Rafael Correa, que nos guste o no nos guste, es otra discusión. El éxito de Rafael Correa fue ser outsider en el proceso eleccionario y ser outsider en el gobierno. ¿Qué quiere decir con esto? Que finalmente es cambiar las reglas del juego, ¿no es cierto?, para poder gobernar con sus propias reglas. Que si nosotros hacemos un análisis, es lo que no entendió Guillermo Lasso que hay que hacer. Lasso intentó hacer un gobierno liberal con reglas del socialismo del siglo XXI y por eso fracasa. Pero tuvo 2 años para construirse como un outsider, desde abril del 2005 hasta enero de 2007. Por eso, y tuvo 2 años también. Igual, Gutiérrez igual. Y tuvo 1 año y medio, ¿no es cierto?, para gobernar como outsider desde que asumió la presidencia hasta la convocatoria de una constituyente. Es decir, el éxito podría estar en el que se define como outsider para llegar y el que se define como outsider para gobernar. O sea, muy poco tiempo tampoco es bueno para construir un outsider, esta campaña. Entonces, ¿quién asume ese? Hay que ver entonces, como tú dices, quién asume ese concepto del outsider. Lo hablábamos, digamos, en Off the Record, ¿no es cierto? Aquí la carta de Topic finalmente es el que más se perfila para ser, ¿no es cierto?, un outsider. Sin embargo, yo creo que ese es un concepto que está en disputa y está en discusión, porque incluso también juega el tema de la estética. Yo creo que Topic lo entendió muy bien. Es decir, ese binomio, ¿no es cierto?, que le escoge una mujer, digamos, inteligente, guapa, joven, vende muy bien en la papeleta también. Entonces, el concepto incluso de la estética también juega el juego del outsider. Paolo, y entonces en 8 semanas, ¿qué se puede hacer? ¿Qué debemos esperar de aquí hasta el 20 de agosto, ya con la campaña empezada? ¿Cómo tienen que moverse los candidatos en términos de lograr posicionarse en tan poco tiempo? Va a ser una campaña muy intensa en redes. ¿Pero las redes ponen presidente? No solo las redes ponen presidente. Pero en buena parte sí, han ganado fuerza las redes en transmitir los mensajes, ¿no? En realidad yo aquí concuerdo con Pedro en que la estética va a tener mucho que ver. Los ecuatorianos tendemos a votar por personas que nos gusten en ese sentido de la palabra, ¿no? En el sentido estético. Y las personas que sepan comunicar bien. Hemos hablado de que el correísmo tiene su voto duro, pero tiene un voto duro que tiene un piso bastante alto, pero también tiene un techo bastante bajo. Entonces, por ahí es difícil que crezcan en la primera vuelta. Y están los otros candidatos, está Topic. Para mí, yo les decía a ustedes en el corte que para mí él sí encarna el outsider y que a pesar del corto tiempo que tiene en estas elecciones, tiene algunas ventajas. Tiene la plataforma del Partido Social Cristiano, que eso le da una gran ventaja a Topic. Y además embandera este tema de la seguridad desde un punto de vista
de la mano dura de un gobierno autoritario que a los ecuatorianos nos gusta. Mucha de la gente que votó por Rafael Correa en sus sucesivas elecciones votó. La primera razón, y esto lo hemos investigado con colegas, era porque la economía iba bien. Esto es casi obvio, ¿no? Si la economía va bien, si tengo empleo, si tengo cómo pagar mis alimentos, la educación de mis hijos, etcétera, voto por Correa. En el año 2006. En todas. O sea, a partir del 2006. Ya, ok. Ese sobre todo. La segunda razón, y esto no sé si me lo van a creer, pero lo hemos estudiado, es porque Correa era guapo. Ya. Y la tercera era porque a los ecuatorianos nos gusta un gobierno de mano dura y queríamos a alguien que ponga en orden a la política. Pero bueno, eso es cíclico también, porque se agotan los gobiernos autoritarios y quieres uno que te dé más tranquilidad. Y Moreno fue la otra cara de Correa. Y luego otra vez bien. O sea, yo Ok. también es cíclico, no es que es todos. Asumiendo que sea cíclico, probablemente este sea el punto donde volvamos a Claro, querer un exactamente gobierno de así mano es. dura. Ujú. Entonces, yo sí creo. Entonces, a los otros candidatos, ¿qué les toca? ¿Volverse también de mano dura? Así no parezcan. Es bien interesante porque yo veo ventajas hacia las elecciones en varios candidatos, no en todos. Pienso que algunos serán. ¿Quiénes tienen ventaja, por ejemplo? Yo pienso que Otto Sonnenholzner puede tener algunas ventajas porque acapara ese electorado que es más centrista, no en términos de ideología, porque como he dicho, aquí no Claro. votamos por ideologías, pero la gente que no quiere votar por el correísmo, pero al mismo tiempo le tiene miedo a esta mano dura, a este gobierno autoritario, puede decantarse por un candidato como Otto o como Hervas, aunque yo sinceramente a Hervas lo veo bastante debilitado. Se ha debilitado. Como a Yacu Pérez también. Entonces, la tercera opción yo creería que sería Otto Sonnenholzner. Bien. ¿Y Villavicencio ahí como mano dura, visión de mano dura? Sí, también tiene, o sea, él tratará de embanderar esta visión de mano dura, pero pienso que ha retrasado un poco su campaña en este sentido, que se le ha adelantado Topic y ya además tiene la Bien. estructura del social cristianismo que es mucho más sólida a nivel nacional, ¿no? Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial y seguimos con las conclusiones aquí en Políticamente Correcto. Entramos en la etapa de conclusiones. Paolo Moncagata, ¿qué le espera al Ecuador con estos candidatos? Yo creo que en este proceso electoral, como dije en un principio de este programa, en la primera vuelta habrá bastante dispersión entre varios candidatos y, por otro lado, la candidata correísta pasará a la segunda vuelta con algunos de los otros candidatos. Y será en la segunda vuelta donde se reactive con mayor fortaleza el clivaje correísta-anticorreísta. Mi vaticinio es que será una elección muy parecida a la del 2021, donde en la segunda vuelta una coalición anticorreísta se haga con la victoria del certamen electoral. Pedro Donoso, su conclusión. Yo creo que la gran pregunta es qué le espera al Ecuador, ¿no? Y la gran disputa finalmente para mí es la gobernabilidad en el mediano plazo. Es decir, nosotros vamos o podríamos ver escenarios, digamos, de aquí a 5 o 10 años de una profunda ingobernabilidad, de una profunda desinstitucionalización también, independientemente del gobierno que venga. María Belén Arroyo, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es que los ecuatorianos empecemos por informarnos quiénes son los candidatos más allá del discurso que nos venden. Lo políticamente correcto es que exijamos además qué blindajes tienen para evitar narcofinanciamientos, la irrupción de actores del mundo criminal como financistas de campaña, para saber que efectivamente estamos buscando mecanismos para tener elecciones limpias a pesar de ser tan apresuradas. Esa es una de las preocupaciones para mí.
Y bien, una vez cerrado el periodo de inscripciones, el país se verá inmerso en una campaña electoral forzada, donde aún no está del todo claro el comportamiento de las tendencias políticas que rigen el Ecuador. Es muy pronto para anticipar victorias contundentes en función de votos duros o del mito de los caudillos ausentes. Quizás anticiparse a que se ha configurado un fraccionamiento político también sea un diagnóstico equivocado, pues los electores suelen darnos mejores lecciones de sentido común que los propios candidatos. Lo que sí debemos exigir en esta campaña electoral a los binomios presidenciales y a quienes buscan llegar a la Asamblea es una ruta emergente para superar la crisis política y la crisis de seguridad, llamando a consensos nacionales y con un mínimo de ética pública, para que no sean los jueces de bolsillo quienes se transformen en los grandes electores. Hasta el próximo programa. Así cerramos este debate en Políticamente Correcto, desde donde seguiremos el proceso electoral anticipado de este 2023. Siga las cuentas oficiales de Políticamente Correcto y también en ecuavisa.com. Nos vemos el próximo domingo.